Bueno, continuando con nuestra programación, vamos a continuar con una charla que es de un tema que hace parte también de nuestra práctica diaria y creo que también es motivo de consulta de muchos de ustedes también, tanto en los servicios de urgencias como en los servicios de consulta, que es el síncope. ¿Me pones ese video, por favor? Este video es un abrebocas principalmente para que, imagino que a un 80% del auditorio les gusta el fútbol, como a la mayoría de nosotros, ¿no? Todos estos han sido jugadores de fútbol o deportistas que han fallecido durante su práctica diaria. Son muertes, traje esto como imágenes porque una imagen muchas veces, ahorita les muestro las estadísticas, pero una imagen que de esto tan dramático como es un episodio de muerte súbita, llama más la atención y imprime más el recuerdo en la memoria de las personas. ¿Qué pasa? Porque traigo estos videos de episodios de muerte súbita en deportistas, porque son personas jóvenes en etapas funcionales de la vida que seguramente muchos de ellos han presentado previo a estos episodios algunos cuadros sincopales a los cuales no se les puso el debido cuidado. Estas son muertes que muchas veces son evitables y que muchas veces nos puedan haber estado avisando que algo más grave puede pasar. Bueno, entonces básicamente la razón del video es para que pues estemos alertas ante el síncope, en que aunque la mayoría de las veces, como lo diré más adelante, es un síntoma o un cuadro clínico que tiene un desenlace benigno, en algunas ocasiones, cuando se asocia a cardiopatía, tiene claramente un desenlace casi que mortal en el seguimiento a los 5 años. Siguiente. Esta pintura de Pietro Longi del siglo XVII, eso es una princesa de la realeza, en la cual está muy bien representada cómo es la fase, es cómo es una apariencia de una persona que presenta un episodio de síncope, palidez de su cara, desvanecimiento, pérdida del tono postural con pérdida de la conciencia. Importantísimo tener clara cuál es la definición de síncope. Entonces, esto es súper importante que se lo aprendan, o nos lo aprendamos todos. El síncope es la pérdida transitoria y rápida del estado de conciencia y del tono postural. Bueno, no, el síncope siempre va una con la otra, que aparece con inicio rápido y presenta una recuperación rápida, espontánea y completa también. Cualquier cosa que se salga de esta definición es muy importante que la tengamos muy clara, porque cualquier cosa que se salga de esta definición debe hacernos pensar en causas alternas de pérdidas transitorias de la conciencia o causas alternas de pérdida del tono postural. Es responsable de aproximadamente 1 al 3% de las consultas a los servicios de urgencias médicas. Se presenta en un grupo etario, un grupo de edades que están en etapas productivas de la vida. Muchas veces, cuando es muy recurrente, puede repercutir en la calidad de vida de las personas y algunas veces nosotros los electrofisiólogos, seguramente mis colegas como yo, hemos tenido pacientes que incluso con síncopes que uno lo cataloga como benignos, pueden estar asociados a que la persona definitivamente por sus episodios tan recurrentes no puede trabajar. Representa, eso es súper importante, representa un alto costo en los programas de salud, ya que el 40% de los pacientes consultantes a los servicios de urgencias son hospitalizados y con una duración promedio de 5.5 días en promedio. Como veremos más adelante, no todos los pacientes con 5 pueden ser ingresados a los servicios hospitalizados. Muchos, con una adecuada valoración, pueden ser dados de alta y se pueden estudiar de forma ambulatoria.
Nuevamente, repito, el síncope esto es importantísimo que lo tengan presente, la definición. Es la pérdida de la conciencia asociada a pérdida del tono postural, transitorio. Cuando hablo de transitorio son episodios que casi en el 100% de las veces duran menos de 5 minutos, el paciente recupera completamente y espontáneamente la conciencia y no deja ninguna secuela neurológica posterior, no hay ningún déficit posterior. Si yo tengo un paciente con una pérdida transitoria de la conciencia y pérdida del tono postural, que al recuperar su conciencia presenta disartria, una hemiparesia, eso ya no es un síncope. Si yo tengo un paciente que tiene una pérdida de la pérdida de la conciencia y es un episodio que le dice a uno que no, vino mi mamá, luego me llevó al médico, me trajo, yo duré a la media hora me desperté, doctor. Eso ya no es un síncope posiblemente. O como les mostraré más adelante, el paciente que al recuperar la conciencia se presenta confuso, desorientado, se despierta, vuelve y se duerme, vuelve y se despierta y dura así unos 20 minutos, eso ya no es, no es un síncope. Como los decía, vean los picos de aparición del síncope. Es una entidad que aparece con dos picos importantes, unos en las etapas iniciales, entre la segunda y la tercera década de la vida, en etapas productivas. Normalmente los síncopes que aparecen en esta edad son síncopes de origen reflejo, o como comúnmente conocemos como síncopes vagales, y el otro pico que aparece entre la séptima y la octava década de la vida es el síncope que aparece a los pacientes mayores, cuando a veces, ahorita que estamos encarnizados en normalizar la presión de los pacientes porque los estudios clínicos dicen que es que nos va mejor, que se mueren menos, pues vamos a tener, como también lo han mostrado los estudios clínicos, más síncopes, porque los pacientes ancianos son muy lábiles y con el uso tan agresivo de medicamentos antihipertensivos, el uso de diuréticos, pues eso hace que se pierdan los mecanismos de defensa cuando las personas adquieren la bipedestación y aparezcan los episodios sincopales. No quiero decir con esto que tratar la hipertensión está mal. Sin embargo, lo que sí quiero decir con esto es que debemos ser cuidadosos en los pacientes ancianos al formular medicamentos antihipertensivos y a veces ser un poco más flexibles en los pacientes ancianos en el control o en las metas de nuestra presión arterial. Vean cómo la incidencia a medida de que yo voy aumentando mi edad de envejecimiento va aumentando la posibilidad de que aparezcan episodios de síncope. ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece el síncope? Síncope aparece básicamente por una caída de la presión de perfusión cerebral, del contenido de oxígeno que llega al cerebro y el contenido de glucosa que llega al cerebro. Eso se da por inestabilidad vasomotora que hace que disminuya la resistencia vascular, disminución del gasto cardíaco, ya sea porque aparezca un episodio de bradicardia muy importante, o ya porque el paciente tenga una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, o ya sea porque el paciente tuvo un evento coronario agudo, o el paciente tiene una arritmia, una taquicardia ventricular posible, por ejemplo, que hace que el volumen de fin de diástole disminuya y que disminuya el gasto cardíaco y se disminuya la circulación cerebral. En este bonito diagrama que aparece en todas las guías de manejo de síncope, aparecen los componentes implicados en la fisiopatología del síncope. Básicamente, una presión arterial baja o llega a una hipoperfusión cerebral global. Esto puede ser desencadenado, ya sea porque aparece un gasto cardíaco bajo o porque el paciente tiene una arritmia, porque tiene una cardiopatía estructural, o porque el paciente tiene un retorno venoso inadecuado, paciente que hizo una hemorragia de vías digestivas o un paciente que tuvo un trauma abdominal y tiene un sangrado en peritoneo, o un paciente que está hipovolémico porque está con un cuadro de diarrea hace 2 días, como dice el doctor Churrias, o el paciente que tiene disautonomía, ya sea primaria o secundaria, importantísimo, los diabéticos que todos manejamos, diabéticos, acuérdense que la diabetes suele asociarse o puede presentarse en estadios tardíos
a disautonomía. También importante tener presente en los pacientes con Parkinson pueden asociarse a disautonomías secundarias y ya otras entidades mucho más raras como la enfermedad de Corpus de Lewy también pueden asociarse a cuadros de disautonomía. En cuadros con hipotensión ortostática, los viejitos a los que les insistimos con el uso de diuréticos, los viejitos a los que les ponemos vasodilatadores directos, ojo con esos viejitos, a los viejitos a los que les manejamos la hiperplasia prostática, ojo con con el manejo de la hiperplasia prostática. Y acá en rojo queda el cuadro de los pacientes que tienen simplemente una respuesta anómala a la bipedestación, que es lo que nos está explicado en esta diapositiva. Básicamente, el síncope reflejo, síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico, como lo conocemos, es un reflejo anómalo. Acuérdense que todos tenemos arcos reflejos y barorreceptores a nivel del arco órtico, a nivel del seno carotídeo, que hacen que cuando una persona se ponga en bipedestación se activa un arco reflejo que hace que se produzca vasoconstricción a nivel del lecho esplácnico y a nivel de los vasos sanguíneos de los miembros inferiores. Cuando yo me pongo de pie, aproximadamente entre 3 y 4 litros de mi volemia se me van para las piernas. ¿Por qué no me estoy desmayando o por qué a la mayoría de las personas no nos pasa eso? Porque se activa este arco reflejo. Hay personas que tienen una susceptibilidad y que hace que este reflejo sea exagerado. Al ser exagerado, se activa a través del nervio vago una respuesta contraria, con la aparición de bradicardia en algunas ocasiones y aparición de vasodilatación periférica que produce el efecto contrario que debería aparecer. Estas curvas de Kaplan-Meier fueron unas curvas de unas cohortes de sobrevida en pacientes con síncope, en las cuales vea, acá tenemos los pacientes que no tienen síncope, están con la linecita roja, síncopes vagales, que son los síncopes reflejos o los que aparecen más frecuentemente, una linecita azul, causas cardíacas, la linecita morada, porque es importantísima esta curva de Kaplan-Meier. Cuando yo tengo un paciente con síncope vasovagal, vean cómo las curvas de sobrevida a lo largo del tiempo, es un seguimiento que lleva larguísimo, 25 años, no hay diferencia entre los pacientes que tienen un síncope reflejo o los pacientes que no tienen síncope. Sin embargo, cuando tengo un síncope asociado a causa cardíaca, vean cómo las curvas de sobrevida son tan terribles, hay una disminución tan importante en la posibilidad de sobrevida de los pacientes comparado con esto. Por esto es importante el mensaje que les quiero dejar. Acá incluye una clasificación como neurológica, esa ya no la usamos, porque el síncope en realidad neurológico es muy raro. El mensaje que quiero dejarles con esta diapositiva es que, y es lo que les voy a insistir en las siguientes diapositivas, es que es importante diferenciar, aunque el 80% de los pacientes tienen síncope reflejo, es importante capturar los pacientes que tienen síncope cardíaco, porque esos pacientes, casi que el 100%, están muertos a los 5 años de seguimiento. Entonces, ojo con esos pacientes, ojo que no se nos pase. ¿Qué hacemos cuando un paciente se presenta a la urgencia con una pérdida transitoria de la conciencia? Uno, diferenciarlo. ¿Esto es un síncope o es otra causa de la pérdida de la conciencia? ¿Qué cuadros nos hacen confundir con pérdidas transitorias con síncope? Básicamente, las convulsiones o la epilepsia, trastornos metabólicos dentro de los cuales se incluye la hipoglicemia, hipoxia, hiperventilación con hipocapnia, algunas intoxicaciones, accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios, vertebrovasculares bilaterales, rarísimo. Otros trastornos con alteración de la conciencia, cataplexia, drop attacks, caídas, simplemente que se cayó el viejito, funcionales, hay algunas personas que en sus episodios de ansiedad pueden presentar pseudosíncope psicógeno y ataques isquémicos transitorios de origen carotídeo. Hay varios puntajes que nos pueden ayudar a diferenciar esas pérdidas de la conciencia de síncope. Normalmente un síncope es muy poco frecuente que el paciente presente una mordedura de la lengua, es muy poco frecuente que el paciente tenga una aura o un déjà vu, o sea que empiece a escuchar sonidos o piticos y presente la pérdida de la conciencia. El síncope también
no suele o estar desencadenado por estrés emocional, no suele estar asociado a rotaciones de la cabeza. Esto es importante, acá dice convulsión, donde dice el episodio, este es un score de Sheldon que es para diferenciar convulsiones de síncope. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque los pacientes con síncope pueden hacer unos movimientos tónicos como de decorticación durante el episodio. Es diferente a las convulsiones tónico-clónicas, pero a veces el paciente o la familia, o el paciente no, la familia o el que lo vea, el testigo, no va a ser capaz de diferenciar una cosa de la otra. No nos sirve la relajación de esfínteres, porque nosotros vemos en pacientes con síncopes vasovagales que presentan, simplemente hacen relajación de esfínteres y se orinan durante los procedimientos de mejas basculantes. La confusión post-crisis, importantísimo preguntarle al paciente, cuando usted se despierta, hombre, se despierta ya orientado, se conecta con la gente y habla y sabe dónde está. Sí, doctor. Si usted, o si usted les pregunta al paciente, usted se despierta y se despierta desorientado, no sabe dónde está, va y vuelve, se queda dormido, eso puede ser un episodio posictal y suele estar asociado a cuadros de convulsión. Presíncopes previos, su duración previa al episodio. El paciente que está en un bus o en la iglesia y se pone pálido, se pone sudoroso, hace náuseas, a veces se vomitan y presenta el episodio de síncope. Eso es un cuadro claro de un reflejo vagal asociado al síncope y suele estar asociado al síncope reflejo. El paciente que hace los episodios de pérdida de conciencia cuando está así parado acá dándoles una charla como yo, como muchos videos que aparecen en las redes sociales, también suelen estar asociados a episodios de síncope reflejo. ¿Qué es importante durante la evaluación del síncope? Uno, un enfoque inicial basado en una evaluación multifactorial. ¿Cuáles son los pilares del diagnóstico? Igual que lo que Guillermo nos dijo en la charla anterior, la historia clínica completa. ¿A qué me refiero historia clínica completa? ¿Cómo aparece el episodio? ¿Qué estaba haciendo usted, señor, cuando presentó el episodio? ¿En dónde estaba haciendo el episodio? La persona presenta, está en un Transmilenio llenísimo, con mucha gente, mucho calor, se desplomó. Claramente su síncope reflejo. O el paciente que siempre hace esto cuando está orinando, un síncope situacional. O el paciente que siempre hace esto cuando ve sangre, la suya o la de los demás, también un síncope. El examen físico, ¿para qué nos sirve el examen físico? Buscando alteraciones. Uno, importantísimo, que muchas veces se nos olvida en el servicio de urgencias, mira, simplemente poner al paciente acostadito 15 minutos, tomar la presión arterial y levantarlo y tomar la presión arterial cada minuto durante 5 minutos. Una evaluación de ortostatismo para descartar hipotensión ortostática. Y luego una evaluación relativamente completa desde el punto de vista cardiovascular, buscando la presencia de soplos, buscando la presencia de signos de insuficiencia cardíaca, buscando la presencia de otras cosas que nos puedan o que nos hagan sospechar que el paciente puede estar presentando episodios asociados a cardiopatía estructural. Como les mostraré más adelante, también es importantísimo el diagnóstico de falla cardíaca en el paciente con síncope. Y este tercer pilar, que la toma un electrocardiograma. Un electrocardiograma nos vale 15,000 pesitos. Y el electrocardiograma nos arroja información tan importante como que el paciente puede estar en ese episodio con bloqueo auriculoventricular completo, nos arroja información tan importante como la presencia de una onda delta en un síndrome de Wolff-Parkinson-White, nos arroja información importante como cómo está la repolarización mirando el QT, y con eso podemos inferir que el paciente puede presentar un riesgo de que el síncope sea de origen arrítmico. Siempre tener una evaluación del continuo, cómo fue el síncope y el presíncope y el posíncope. Siempre ya eso que hablábamos, que la hipotimia, sacarnos de la cabeza eso, o tenemos un síncope o un presíncope, y todo eso hace parte de la misma entidad, bueno. Entonces estos son diagramas de flujo, si quieren los toman foto, como quiera, porque son un poquito complicados, pero bueno. Básicamente todos estos diagramas que sugieren las guías de manejo, uno, están enfocados a diferenciar entre las pérdidas transitorias de la conciencia con síncope y las pérdidas transitorias de conciencia no sincopales. Bueno,
Y todas están enfocadas, luego de haber diferenciado, haber clasificado al paciente, ya decir, definitivamente este paciente es un síncope porque estaba en el bus, hace diaforesis y plop. O el paciente estaba en su cama, estaba acostadito, hizo una pérdida de conciencia y se recuperó a los 5 minutos, eso ya es una alerta. Va enfocado a establecer, cuando hacemos el diagnóstico ya establecido, con certeza de que es un síncope, de establecer o estratificar el riesgo de ese paciente. ¿El riesgo de qué? De que el paciente tenga un síncope de origen cardíaco. Bueno, de que tenga, cuando uno habla de riesgo, si usted tiene un riesgo de síncope cardíaco, eso es, haga de cuenta, en síncope, que equivale a un riesgo alto de eventos graves a corto plazo. Cuando ustedes tienen un síncope de origen no cardíaco, el riesgo básicamente es bajo, como les mostré en la gráfica anterior, que las posibilidades de que el paciente tenga compromiso de su vida es casi que nula con respecto a la población general. ¿Cuándo hospitalizamos un paciente con síncope? Qué chorrero, ¿no? Es igual a esta, acá está la bibliografía, estas son las guías de este año de manejo de síncope. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta que establecen el riesgo alto de pacientes con síncope? Bueno, acá aparece. La presencia de dolor torácico precedente del episodio de síncope. El episodio de síncope durante el esfuerzo físico, como les mostré en el primer video, cuando el paciente está, qué sé yo, está jugando un partido de fútbol, en la mitad del partido de fútbol va corriendo tras un balón y ¡plop!, se desploma en medio de esa carrera. Ese paciente, ojo, tiene alto riesgo. Diferente es que si el paciente corre por la pelota, se acaba el partido y luego el partido se paró, se puso a descansar y se desmayó, eso es un síncope reflejo posiblemente. Es diferente el síncope post ejercicio al síncope durante el ejercicio. La presencia de palpitaciones que aparecen precedente del episodio de síncope, como decía Guillermo antes, está bien que yo tenga un paciente con pérdida de la conciencia y presente palpitaciones antes. Posiblemente ese paciente tiene o una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular que me esté desencadenando el cuadro sincopal y debo estudiarlo de forma más completa. Criterios menores, pacientes que no tengan pródromos. Normalmente el síncope reflejo, la mayoría de las veces, se asocia a cuadros vagales o a situaciones, o sea, que está con mucha gente, o que vio sangre, o que tuvo alguna situación de estrés emocional. El paciente que está en la calle presenta pérdida de la conciencia y no se dio cuenta, no le dio tiempo de reaccionar para nada y se desplomó, se fracturó el brazo, tuvo un trauma craneoencefálico, se fracturó la cadera, alguna cosa. Ese paciente con síncope brusco debe hacernos pensar que puede tener una causa cardíaca del síncope. Bueno, otros criterios menores, la historia familiar de muerte súbita, importante tenerla en cuenta. Si el paciente dice, sí, es que yo me desmayo, me vengo desmayando desde que tengo 30 años, y usted le pregunta, no, y por ahí yo tuve un primito, un hermano, por ahí se murió a los 20 años, como acá en Colombia siempre decimos, yo tuve un hermano que se murió a los 30 años de un infarto, doctor, y siempre se quedó en infarto y nunca supimos qué pasó. Entonces ya sabemos que hay una cantidad de cardiopatías por alteraciones de los canales, por miocardiopatía hipertrófica que se transmiten de forma genética y que suelen estar asociados a episodios de muerte súbita. Entonces, ojo con eso. En síncope se estaciona, acá lo ponen como menor, sin embargo, como les expliqué antes, no es normal que yo haga un síncope cuando estoy acostado, no es normal. Si yo hago un síncope estando acostado, ojo, prenda las alertas porque eso quiere decir o que el paciente tiene o una disminución de la frecuencia cardíaca o porque hizo una fibrilación ventricular durante ese episodio o algo pasó que hizo que la presión de perfusión cerebral durante esa pérdida de conciencia estando acostado pasó. Normalmente en el síncope que es benigno aparece en bipedestación o máximo cuando el paciente está sentado. Ustedes, no sé si alguno de ustedes me ha pasado, a mí me ha pasado un par de veces. El paciente que está comiendo, ustedes están comiendo y el vecino de la mesa hace un episodio sincopal, posiblemente es que tenga una neuralgia del glosofaringio. Bueno. La exploración física mostrando pues, la presencia de criterios de alto riesgo, la presencia de hipotensión arterial durante el examen físico, sin ninguna razón adicional. Me puede estar hablando de algún sangrado oculto. Que en el examen rectal, yo estoy seguro que ninguno de los que hacemos acá los de síncope en urgencia le hace un tacto rectal al paciente, pero es súper importante porque el paciente puede estar presentándose por el síncope, por una hemorragia digestiva. Incluso hay un puntaje de los scores que hay
en el cual miran eso. Bradicardia persistente durante el examen físico con una frecuencia cardíaca menor de 40. Sospechen que algo pasa, alguna alteración del ritmo está pasando. Un soplo sistólico sin diagnosticar. Síncope, usted le pone el fonendo y tiene un soplo mesosistólico en el foco aórtico. Sospechen o que tiene una hipertrofia septal asimétrica o que tiene una estenosis aórtica que le está ocasionando el síncope. En el electro, ¿qué criterios? Uno, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares completos o de segundo grado, fibrilación auricular con respuesta lenta, que tenga episodios de taquicardia ventricular no sostenida, que tenga un marcapaso y ustedes tengan pérdidas de captura durante el electro que le toman urgencias, un patrón bonito como el mostró el doctor Mora, un patrón de Brugada tipo 1 asociado a síncope, elevación del ST asociado a enfermedad coronaria, una prolongación del QT importante, siempre uno se le olvida en su práctica medir el QT. El QT para arriba y el QT para abajo. Siempre acuérdense que QT es hasta 460 milisegundos es el límite superior y por debajo y hasta 340 el límite inferior. Buscando otras cosas, buscando ondas delta, presencia de Wolff-Parkinson-White y patrones de Brugada atípicos. Hay escalas para hacer la evaluación de síncope. Sin embargo, estas escalas, cuando han hecho estudios, incluso este año presentamos en Barranquilla, no han mostrado clara superioridad con respecto a la evaluación clínica anterior con la cual tenemos en cuenta los patrones o los factores de riesgo mayores. Y también cuando ustedes ven las escalas, estas son unas que hemos estudiado en el grupo y con el doctor Mora también hemos estudiado son escalas que comparten muchos de los factores de riesgo que les conté antes. Bueno, entonces, a veces las escalas pueden dejar de ver alguna variable que seguramente hacen que esas escalas no sean superiores a la evaluación clínica juiciosa del paciente con síncope. Estas son las dos más usadas, que son las más usadas porque son las más fáciles, yo creo, que tienen los puntajes. Esta es una publicación que hicimos en el grupo de San José y con el doctor Mora, que fue mirar qué pasaba con los pacientes con la utilización de esas escalas, que es la escala de Dosing, cuando los mirábamos a un tiempo relativamente corto. Esta escala fue evaluada un año en la publicación inicial. Nosotros la miramos solamente a 3 meses. ¿Y qué encontramos en esa publicación? Estableciendo como un paciente que tenía un riesgo bajo por debajo de uno de los puntos de la OESIL y un riesgo alto de 2 a 4, encontramos que los pacientes que tenían riesgo alto, clasificado como más de 2 puntos, tenían un riesgo mayor una presencia mayor de eventos adversos a lo largo del seguimiento cuando se miraban a 90 días. ¿Qué definíamos como eventos adversos? Muerte, intervención cardiovascular o rehospitalizaciones. La recurrencia también era mayor en el grupo de pacientes que eran clasificados como alto riesgo y la presencia de rehospitalizaciones también mayores. Súper importante la cantidad de intervenciones cardiológicas. Hablo de cardiológicas cuando llevo el paciente a un implante, un marcapaso, lleva un paciente a un implante, un desfibrilador, lleva al paciente a una revascularización miocárdica, a un implante, un stent. Todo eso son intervenciones cardiológicas definidas por nosotros durante el estudio. ¿Qué pasa con este estudio? Seguramente pues que serán pacientes todos recogidos en servicios de urgencia de 4º nivel, que seguramente ya por eso nos estaba seleccionando únicamente los pacientes que tenían más alto riesgo de presentar este tipo de manifestaciones. Pero ahí se nos quedaban por fuera los pacientes que asisten al síncope, con síncope a los centros de 1er nivel o con síncope a los servicios de consulta externa. Entonces, esa es pues la principal limitante de nuestro estudio. Bueno, en los estudios de validación de esta escala, esto no es nuestro, se ha encontrado que pacientes con riesgo o con score de OESIL entre 0 a 1 tienen una posibilidad muy baja de episodios o de eventos adversos al seguimiento de 6 meses
comparado con el paciente que tiene más factores de riesgo. Otras escalas que podemos también utilizar, la escala de San Francisco, la escala de Martin, todas tienen, hay algunas que miran el hematocrito, la escala de Boston, todas esas, pues ustedes las publicaciones las pueden encontrar. La escala de Rose, la escala de Steps son aproximadamente 9 escalas, a las cuales han evaluado para establecer el riesgo del paciente con síncope. Sin embargo, y en las últimas guías del año 2018 no recomiendan la utilización de escalas clínicas, pero las escalas de estas escalas comparadas con la estratificación clínica por parte de una evaluación juiciosa del médico de urgencias. ¿Cómo debe ser el paciente? El enfoque de un paciente con síncope. Después, evaluamos el paciente en urgencias y debemos establecer. ¿Tiene únicamente características de bajo riesgo? ¿Qué es eso? Que el paciente siempre hace episodios recurrentes de síncope, que hace síntomas vagales durante el episodio, que el paciente siempre le da cuando está en la misa, cuando está con mucha gente, cuando está haciendo la micción, cuando está con episodios de tos, que son síncopes situacionales. Eso me sugiere a mí que el paciente tiene un síncope de bajo riesgo, que no le encontramos ningún hallazgo anormal en el examen físico y el electro fue normal. Bueno, entonces ahí lo establecemos como un síncope reflejo, situacional, ortostático. Si cuando lo encontramos en el servicio de urgencias fuimos juiciosos, le hicimos la prueba de hipotensión ortostática, lo paramos y el paciente de presión arterial de 130/80 cayó a 90/50 y hace algo de síntomas, o así no los haga, pues sospechamos que el paciente tiene un síncope por hipotensión ortostática y le podemos dar alta directamente del servicio de urgencias. Si tengo cualquier característica de cúbito, ejercicio, palpitaciones, bloqueo de rama, bloqueo auriculoventricular, debo ingresar al paciente para estudio, diagnóstico y tratamiento. Bueno, si no tengo características de riesgo alto, pero tampoco características de riesgo bajo, pero el paciente, digamos que tuvo un episodio de la conciencia y pues se fracturó el brazo, pues no tiene nada más. Bueno, son los pacientes en los que acá no tenemos, pero se recomienda la utilización de unidades de síncope. Bueno, y establecer consultas ambulatorias de síncope. Esos pacientes posiblemente, como les mostraré más adelante, se beneficiarán de que los vea un electrofisiólogo tempranamente. ¿Para qué? Para que ese electrofisiólogo determine o uno si lo lleva a un estudio electrofisiológico o otro que tiene un rendimiento diagnóstico mucho mayor, como les mostraré más adelante, de pronto considerar de forma temprana el implante de un monitor de eventos. Acá más grande, factores de riesgo más resumidito, para que el paciente presente un síncope cardiogénico. Este cuadrito está más fácil que el cuadrito otro, pero otro está más completo, pero este está de pronto más resumidito, pero básicamente es casi lo mismo. Bueno, importantísimo tener en cuenta, si yo tengo, quito acá, la presencia de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con fracciones de eyección por debajo del 35% y presento síncope, ese paciente posiblemente esté haciendo fibrilaciones o taquicardias ventriculares y requiere un manejo invasivo más importante, más agresivo. Un caso clínico, una mujer, 75 años, con un episodio de pérdida del tono pérdida de la conciencia, mientras hablaba con una amiga, niega prodromos previos, niega otro síntoma. El episodio duró 3 minutos y recuperó completamente la conciencia sin ningún déficit alguno posteriormente. Asocia un trauma facial con fractura malar derecha. Presentó un episodio igual o similar hace 3 años, niega ningún otro episodio después, y durante el episodio anterior dice que fracturó la clavícula. No tiene ningún otro antecedente. Tenía este examen físico, una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 72, una frecuencia respiratoria de 18. El resto del examen físico normal, el electrocardiograma un ritmo sinusal con una eje a 60 grados. Créame que no tenía alteraciones del electro, no tenía, el QT estaba normal, no tenía una preexcitación. El ecocardiograma nos mostraba una fracción de eyección del 60%, con una esclerosis valvular aórtica sin ninguna alteración, y el resto del Doppler y todo el ecocardiograma es normal.
¿Cuál será la mejor conducta? No tenemos el botico. Uno, le tomamos un holter electrocardiográfico de 24 horas. A todos los pacientes con síncope le hacemos un holter. Otro, le tomamos un test de masa basculante. Ese es otro, el doctor Mora y yo comemos de los holter y las mesitas basculantes. Le tomamos un TAC de cráneo. Los radiólogos también comen de síncope. Le colocamos un monitor de eventos de aja cerrada. ¿Qué es eso? No sabemos. ¿Qué será eso? Le realizamos un electroencefalograma. También hacemos electroencefalogramas para el estudio de síncope, aunque no lo crean. Holter. Viejita la publicación. 1980. 518 pacientes, entre los cuales entre el 25 y el 50% de los pacientes con síncope que se llevan a toma de holter tuvieron síntomas durante el holter. Pero únicamente entre el 2 y el 15% de los pacientes presentaban la arritmia causal durante el holter. 35% de los pacientes tenían síntomas sin ninguna alteración electrocardiográfica correspondiente en el holter. Entonces uno se pregunta, ¿holter siempre? ¿A todo el mundo le hacemos holter? ¿O de pronto habrán algunas herramientas que nos pueden ayudar o hacer más costo efectiva nuestra evaluación del paciente con síncope? ¿Me pones este video, por favor? Ahí me va a dar palo otra vez yo y el doctor Mora. La mesa basculante. Bueno, ahorita la mesa basculante ha readquirido algún papel. Es un examen que, como verán, tomamos un paciente como la mesita que está acá afuera que la están vendiendo. Es una mesita y colocamos al paciente con un monitoreo continuo latido de la presión arterial. Bueno, inclinamos al paciente dependiendo del protocolo entre 60 y 70 grados y hacemos evaluaciones a los 20 minutos de cómo se comporta la presión arterial, el ritmo cardíaco y la frecuencia cardíaca. Bueno, y miramos qué pasa. A los 15 minutos hacemos en los pacientes mayores de 40 años, hacemos masajito del seno carotídeo y les administramos dinitrato de isosorbide o isoproterenol o nitroglicerina sublingual según lo que tengamos. Para efectos prácticos, los estudios han mostrado que la diferencia es muy poca entre uno y otro protocolo. Y le continuamos el seguimiento a 15 minutos más. Estas mesitas tienen una sensibilidad. El principal problema es que, ¿cuál es el gol estándar para diagnosticar síncope reflejo? No hay. La sensibilidad de la mesa basculante se establece entre un 50 a un 60%. Es positiva o el paciente presenta pérdida de la conciencia con alteración de la frecuencia cardíaca o de la tensión arterial en el 45% de los pacientes sin historia de síncope. Si yo me pongo así una mesa basculante es posible que yo me desmaye. La mitad de probabilidades de que yo me desmaye. Falsos positivos en el 25% de los pacientes. Eso quiere decir lo mismo que arriba. Yo me puedo desmayar, pero no tengo síncope. Pero puede pasar lo contrario, que yo tengo síncopes, reflejos, y entre el 14 y el 30% de las veces para que no me desmaye. Entonces, es un examen que no sirve. Sin embargo, pues tiene estos inconvenientes. Bueno, también hemos encontrado en las mesas basculantes que los pacientes con TIL positivo, a lo largo del seguimiento, muchas veces no tienen diferencia con el paciente que no presenta síncope. Entonces, ¿a quién le hacemos mesa? Acá está. Tasas de respuestas positivas en los pacientes de respuestas positivas es más útil la mesa basculante en el paciente que tiene un desencadenante emocional. En ese paciente casi que el 92% de las veces presenta una mesa basculante positiva. O en el paciente que tiene un síncope probablemente reflejo. Bueno, atípico. En los pacientes que tienen síncope cardíaco, 47% de las veces pueden presentar respuestas positivas en la mesa basculante. Ojo, si yo tengo un síncope y le hago una mesa basculante y la mesa basculante es positiva
Y el paciente puede estar haciendo un síndrome de Brugada, un QT largo, estar haciendo episodios de fibrilación ventricular. Por la mitad de esos pacientes pueden hacer síncopes cardíacos. Probablemente síncopes taquiarrítmicos, 45% de los pacientes. Pacientes sin síncope, entre el 3 y el 8% de los pacientes pueden presentar mesas basculantes con TIL positivos. Entonces, la mesa basculante tiene una pobre sensibilidad y especificidad. Para hacer diagnóstico, les digo la verdad, yo diría que hay otros métodos mejores, la historia clínica es muy importante, sin embargo, ahora ha retomado papel con base en publicaciones recientes. En pacientes con síncope recurrentes, sobre todo mayores de 40 años, la mesa nos puede servir para determinar el tipo de respuesta de ese paciente a la basculación. Porque los pacientes que tienen respuestas cardioinhibitorias puras con pausas durante la mesa y que definitivamente ya les hemos hecho que se pongan las mediecitas, que tomen los líquidos, que hagan las medidas que les voy a contar más adelante y siguen desmayándose, esos pacientes pueden beneficiarse de pronto de colocarles un marcapaso con unas tecnologías especiales. Quiero que tengan en presente esta diapositiva para que vean cuáles son los costos y el rendimiento diagnóstico de los estudios en los pacientes con síncope. El monitor externo de eventos tiene un costo de $200 en este estudio del 99, un rendimiento diagnóstico del 38% para decirnos qué pacientes, la razón del síncope. El TIL test tiene un costo de casi $600 y una posibilidad diagnóstica del 58%. El Holter, $328, acá es más barato. Un rendimiento diagnóstico únicamente del 21%. El monitor de eventos es más caro, pero mire ese rendimiento diagnóstico, 88%. El estudio electrofisiológico es casi igual de caro al monitor de eventos, pero un rendimiento únicamente de 50%. El ecocardiograma, un rendimiento rebajito, solamente 3, y un costo de esto en Estados Unidos. Entonces, muy repasado. Debemos tener presente, eso es un paciente de hace un mesecito, una señora que hacía un síncope así, que no tenía factores de riesgo, pero tampoco era como de bajo riesgo, pero la paciente seguía haciendo síncopes, alguna vez se fracturó, le hicimos, y le decidimos poner un monitor de eventos implantado, bueno. Y a los 4 días, la señora, se los digo, había hecho episodios sincopales únicamente 3 veces en su vida. A los 4 días reconsultó porque tenía disque vértigo. Y lo que estaba presentando era esto, pues claro, se le puso un marcapaso. El reveal es esto, tenemos ahora es este que es mucho más pequeñito, se pone muy fácil. Bueno, este es un estudio que fue publicado en el año 99 y aleatorizó pacientes, 85 pacientes a un estudio convencional con estudio electrofisiológico, otros a mesa basculante y otros al implante monitor de eventos de forma temprana. En el grupo que se asignó a este estudio, a este brazo con estudio convencional y mesa basculante, únicamente se obtuvo diagnóstico en el 19% de las ocasiones. Mientras que en el grupo de pacientes que fue asignado al grupo de monitor de eventos se encontró diagnóstico y tratamiento, porque ustedes pueden tratar en contra de la pausa, en esa pausa le ponen un marcapaso y la señora mejoró. Se obtenía diagnóstico en el 55% de las ocasiones. Entonces, posiblemente en algunos casos en los que yo tengo un síncope que no es de bajo riesgo, pero tampoco tiene factores de alto riesgo, es más costo efectivo llevar al paciente a un implante, un monitor de eventos y estarlo evaluando de forma temprana. Otro estudio que muestra muy similar. Encontró, ¿qué hicieron estos? Les pusieron monitor de eventos y de acuerdo al diagnóstico, miramos el tiempo de diagnóstico de la causa de síncope y vean la diferencia en los pacientes que se les implantó el reveal con respecto a los pacientes que se les siguió el estudio convencional. Se diagnosticó mucho más rápido la causa de síncope cuando se les implantó el monitor de eventos de forma temprana. También, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Entonces les ponemos el monitor de eventos y de acuerdo a lo que muestra el monitor de eventos, miramos si hay diferencia en la presencia de síncopes. Pues efectivamente en este estudio, estos pacientes los asignaron, a implante de monitor de eventos y le hicieron manejo de acuerdo a lo que encontraban en el monitor de eventos.
y pues se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la reaparición o la sobrevida de síncope, de tiempo libre de síncope, en los pacientes a los cuales se les daba la terapia de acuerdo a lo que se encontró en el monitor de eventos de forma temprana. ¿Cómo manejamos el síncope reflejo? 1, formación y medidas en el estilo de vida. En la forma grave recurrente, mira cómo es el fenotipo de la presión arterial. 1, siempre las medidas para todo el mundo. Tome mucho líquido, por lo menos entre 2 y 3 litros de agua. Coma salado si no es hipertenso. Evite estar en sitios cerrados, evite hiperestación prolongada. Y miremos con eso, las mediecitas. Haga rehabilitación cardíaca. Con eso el 90% de los pacientes se controlan. Bueno, sin embargo hay pacientes que tienen fenotipos de presión arteriales bajas y a pesar del manejo inicial, pues básicamente siguen sincopándose. Entonces tenemos algunas otras opciones, y ya les voy a mostrar más adelante. Sin embargo, las otras opciones no han mostrado una diferencia o tienen estudios clínicos que no han mostrado resultados muy contundentes, sobre todo cuando se realiza manejo con fármacos. Sí podemos, en los casos en los cuales no es clara la causa del síncope, sí podemos implantar o hacer tratamiento con el implante de un monitor implantable. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Si el paciente con síncope recurrente, decimos las medidas, sigue sincopándose, a ese paciente lo llevamos a una mesa basculante. El paciente en la mesa basculante hizo una pausa de 6 segundos, síncope. Ese paciente posiblemente se beneficie de implantar un marcapaso como les mostraré más adelante. Bueno, ¿qué otras medidas? A veces se nos olvida educar a los pacientes. Haga medidas de contrapresión, cruce las piernas cuando sienta que el paciente presenta los síntomas vagales, haga estas medidas, una manito contra el otro, haga medidas de valsalva para que aumente la presión arterial y casi que en un 70% de los pacientes, cuando presentan cortejo vagal, los pacientes pueden abortar los episodios de síncope. Etiología incierta, síncope. Tenemos el estudio, el issue 3, que coge los pacientes escoge los pacientes sin mesa basculante con clínica de síncope vagal y los asignaron a implantarles un monitor de eventos de asa cerrada. Bueno, encontraron a los pacientes que tenían pausas sincopales por encima de 3 segundos o a los pacientes que tenían pausas no sincopales por encima de 6 segundos, los asignaron a implante de un marcapasos. A todos los pacientes. Y a unos les prendieron el marcapaso y a otros se lo dejaron apagadito. Y vean los resultados en ese grupo de pacientes. Los pacientes que tenían marcapaso on tenían una diferencia de sobrevida libre de recurrencia de síncope estadísticamente significativa comparada con el grupo que tenía el marcapaso apagado. Es decir, el paciente con síncope vagal que tenga un síncope de etiología desconocida, que tenga una pausa sincopal de más de 3 segundos o una pausa asincopal de más de 6 segundos, puede beneficiarse del implante de un marcapaso. Bueno, este estudio fue publicado el año pasado, yo creo que por eso cambió en algo las guías o el nivel de evidencia de implante de marcapaso en este sentido, porque antes, salvo el issue 3, los estudios anteriores, ninguno había mostrado diferencia comparado contra el placebo. Este estudio es el Spain. Y cogieron pacienticos con mayores de 40 años que tenían síncopes, más de 3 episodios de síncope recurrentes en los últimos 6 meses, que no han respondido a las medidas, al líquido, a la sal, y les pusieron marcapaso a todos con un sensor especial que tiene únicamente una casa que se llama Biotronic, que llama un sensor CLS o CLUS, sensor de estimulación cerrada. Y los asignaron, a uno les encendieron el sensor y a otros los dejaban apagado. Y da la diferencia en recurrencia de aparición de síncope cuando se le colocó al paciente en el modo con CLS, con ese tipo de sensor, comparado con el otro tipo, con una sobrevida de pacientes, una proporción importante de pacientes que sobrevivían sin síncope. Bueno, CLS on contra únicamente un marcapaso en DDI, que es un marcapaso que únicamente funciona con los marcapasos común y corriente. ¿Ven?
no está esto. Entonces, básicamente, con esto indicamos el marcapaso solamente, ojo, solamente para ese grupo de pacientes. Síncope recurrentes mayores de 40 años que tengan una respuesta cardioinhibitoria con pausa durante la mesa basculante y que no haya respondido al manejo, ese grupo de pacientes pueden beneficiarse del implante de marcapaso. Siempre o solo y solo eso, solo ese grupo de pacientes. Bueno, entonces con base en eso, las guías de este año establecieron pues básicamente es síncope, usted lo documenta bradicardia documentada durante el electro, disfunción del nodo sinusal sintomática, se establece relación entre el síncope y la disfunción sinusal, pues marcapaso, si es asintomática, hay disfunción del nodo sinusal, pero no hay relación entre la disfunción sinusal y el síncope, pueda que tenga, o se le puede poner un marcapaso, pero con un nivel de evidencia más bajo, bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, indicación de implante de marcapaso, bloqueos bifasciculares, que ese era otro de los dolores que tenemos de cabeza, o sea, tienen bloqueo de rama y el bloqueo izquierdo anterior, el bloqueo de rama derecha y el bloqueo izquierdo anterior, los llevamos hoy hacia a un implante o monitor de eventos y según los resultados del monitor de eventos, le implantamos un marcapasos o lo llevamos a un estudio electrofisiológico buscando cómo es el intervalo His-ventrículo, buscando si el paciente tiene pausas sintomáticas por encima de 3 segundos, o buscando si el paciente tiene alteraciones en las pruebas de función sinusal durante el estudio electrofisiológico. Bueno, sin embargo, ¿qué limitante tiene para nosotros? Yo no sé si mis colegas piensan lo mismo, pero es que acá no tenemos algunos medicamentos en Colombia, hablo de este país, no tenemos algunos medicamentos que pueden desencadenar alteraciones entre la conducción, entre el GIS y el ventrículo. Entonces yo creo que ahí el estudio electrofisiológico para nosotros, es mi opinión personal, puede tener algunas limitaciones y pueda que sea para nosotros más útil implantar de forma temprana un monitor de eventos. Hay otros, en algunas guías anteriores, recomendaban en pacientes con bloqueos bifasciculares o bloqueos de rama implantar de forma empírica un marcapaso. Sin embargo, pues es una intervención que no está libre de riesgo, únicamente el 45% de los pacientes después del tiempo pueden requerir la estimulación, entonces puede que sea una intervención un poco agresiva y que de pronto el beneficio únicamente sea para la mitad de los pacientes. Bueno, esto es una cosa para los pacientes conductores. Lo importante con los conductores es, mira si es un conductor profesional, es diferente un conductor a nosotros que manejamos vehículo o a un conductor de transporte público. Y evidenciar si la causa de la causa del síncope es una causa que fue tratada o no tratada. Si es un servidor de un conductor de transporte público y tiene una causa que ahí sí sea tratada mediante el implante de un desfibrilador, como un síndrome de Brugada, un QT largo, posiblemente esa persona pues tendrá que retirarse y dedicarse a otra actividad, diferente a nosotros. Bueno, en conclusiones, diferenciar diferentes causas, es importante diferenciar diferentes causas de pérdida transitoria de la conciencia. El síncope con el síncope con factores de riesgo tiene pésimo pronóstico de vida, o sea, siempre buscar el riesgo de los pacientes. El enfoque inicial del riesgo hace parte del tratamiento, yo diría que es el 70% del tratamiento. La historia clínica es súper importante en el paciente con síncope. Yo recomiendo, igual no sé, ahorita las preguntas me dirán mis colegas, el uso temprano de monitor de eventos de asa cerrada, manejo con medidas generales siempre de forma inicial en el paciente con síncope reflejo, manejo específico en el caso de síncope cardiogénico, si tengo un síndrome de Brugada, pues implantar un desfibrilador, si tengo una onda delta, pues hacer la ablación, manejo marcapasos en casos muy seleccionados como último recurso cuando no responden a las medidas generales y cambios de hábitos de vida, referir al electrofisiólogo cuando nos enfrentemos a un síncope de alto riesgo o cuando no el paciente tenga un síncope de causa desconocida, o sea, ni es de alto riesgo ni es de bajo riesgo, pero tiene síncope o el síncope asociado a trauma. El síncope inexplicado también debe ser valorado por nosotros los electrofisiólogos. ¿Qué queremos lograr nosotros como electrofisiólogos? ¿Me pones este video? Que un paciente como este señor que juega en el video, este es un jugador de la segunda división del fútbol alemán, diagnosticado previamente por episodios de síncope, diagnosticado con una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, pongan ojo,
se le implantó un desfibrilador previamente, ahí recibió una terapia y el paciente pues siguió jugando su partidito de fútbol, bueno, pero no murió. Entonces queremos evitar las muertes trágicas del comienzo, pues este genio no va a llegar a jugar en el Barça, pero pues vea, está jugando en la segunda división del fútbol alemán. Bueno. No funciona. No pasa. Bueno, importante, en la mejor evidencia para el mejor tratamiento, utilicemos la mejor evidencia disponible, tengamos alta sospecha en los pacientes con síncope y siempre intentemos de buscar la causa desencadenante de los episodios sincopales para evitar los sucesos catastróficos que vimos al comienzo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Aló. Doc, digamos, ¿cuál sería el papel del TIL test? Sí, si yo tengo un paciente con un pseudosíncope psicógeno, el TIL test, digamos, con monitoreo de video, ¿no me serviría para diferenciarlos? Claro, pues el O sea, diagnóstico ¿sí es realmente útil? es la forma de diagnosticarlos y que no se. Últimamente en las mesas basculantes he visto mucho resultado con pseudosíncope psicógeno, en mujeres, sobre todo en mujeres. Hacen la pérdida de la conciencia y usted durante la mesa ve que el ritmo cardíaco sigue igualito y cuando hace el monitoreo latido, la presión arterial sigue con las presiones arteriales dentro de límites normales, o sea, sin disminución de la presión de perfusión cerebral. Hace parte del diagnóstico. Bueno, no, que es importante y en la guía lo aclara mucho. O sea, cuando usted tenga una persona que presente este tipo de respuesta, no la cataloguemos como está loca y no necesita nada. Bueno, simplemente porque como caemos muchos en el error. Bueno, esa persona necesita ayuda, seguramente tiene episodios de ansiedad y la ansiedad es una enfermedad. Y seguramente, pues pueda que la ayuda no se la podamos brindar nosotros, pero podemos direccionarla a alguien que sí le pueda colaborar. Claramente el diagnóstico para diferenciar entre el síncope vagal del pseudosíncope psicógeno, pues está ahí. Si el paciente durante la mesa del TIL test le hace o pérdida de la conciencia y usted no le ve ningún cambio en las constantes vitales, pues esa paciente pues seguramente está presentando, o ese paciente seguramente está presentando un cuadro de esto. ¿No? ¿No? Hace muchos años se hablaba del estudio electrofisiológico y test de adenosina como una estrategia diagnóstica o estratificación de aquel paciente que eventualmente pudiera requerir el implante de un marcapasos. Cada vez más vemos que eso ha entrado en desuso y que no hay una relación. ¿Qué opina al respecto, dado que en algunas ocasiones se nos remiten órdenes para realización de este tipo de procedimientos de estudio electrofisiológico con test de adenosina para implantes de dispositivos? Se usó, si se les colocaba, no sé si ustedes tenían una respuesta, una pausa sistólica por encima de 3 segundos, le implantaban marcapasos. Sin embargo, los estudios que se hicieron, cuando hicieron una evaluación, le implantaban a los pacientes de marcapaso y hicieron lo mismo. A todos les pusieron marcapaso y a uno los encendían y a otros los dejaban apagados. Y el paciente no sabía si estaba prendido o no, o sea, lo cegaron. Y en el seguimiento encontraron que los pacientes con marcapaso encendido no tenían diferencia cuando le hacían test de adenosina y le ponían marcapaso, no tenían diferencia con respecto a los pacientes que se lo dejaban apagados. Entonces, con base en eso, y con base en, hay un par de estudios que salieron con ese diseño, en las guías actuales incluso lo reponen con nivel de evidencia 3. Entonces le bajaron el nivel de recomendación y pues ya no lo usamos. No sé si alguno tenga otra experiencia, pues yo no lo uso y no he usado, ya pues no he implantado marcapasos con esta indicación. Muy bien. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. Entonces,